placer compartir con ustedes este espacio inaugural del Simposio de Formación Académica y Desarrollo de la Educación que se ejecuta por parte del Centro de Estudios de la Educación en Granma, Fausto Santiesteban Pons, de la Facultad de Educación Básica de la Universidad de Granma. En esta ocasión, nuestra conferencia se titula Desafíos pedagógicos de la inteligencia artificial en los procesos universitarios y me acompañan en calidad de autores dos jóvenes doctorandos que me han permitido acompañarlos en la aventura cósmica de su formación, el máster en Ciencias Ismani Ávila Balboa y el licenciado Antonio de Jesús González Leiva. Comenzamos nuestra conferencia recordando una célebre frase de nuestro apóstol José Martí cuando planteaba: todo hombre tiene el deber de cultivar su inteligencia por respeto a sí propio y al mundo, como un desafío importante que en el orden cognitivo tiene el despliegue de cualquier forma de inteligencia. Hoy por hoy esa inteligencia lleva apellido y se denomina inteligencia artificial, cuando, soportada en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, genera un espacio nuevo de intercambio, de construcción de saberes y de socialización del conocimiento, que es parte indudable del proceso de construcción de la sociedad del conocimiento. No puede hablarse hoy por hoy de desarrollo en ningún orden si no se enfoca su ejecución desde una visión pedagógica de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial generativa. Ello es razón para que nuestra conferencia persiga el propósito de argumentar la necesidad epistémica del empleo de la inteligencia artificial en el quehacer de la universidad contemporánea, tomando en cuenta los desafíos pedagógicos que entrañan para sus procesos sustantivos el empleo de estos recursos de la información. La inteligencia artificial y su variante generativa está transformando hoy diversos aspectos de la educación superior, lo cual representa un extraordinario desafío pedagógico en los procesos de formación profesional, investigación e innovación y extensión universitaria. Al abordarlos, hay que comprender que ello pasa por entender cuáles son los retos y perspectivas que entraña desde la pedagogía como vía para construir la sociedad del conocimiento. Un problema inicial está en la contrastación en su significado y sentido de lo que representan la inteligencia artificial y la inteligencia natural. Sirva para ello, en clave humorística, la apelación que hace el célebre personaje Mafalda del humorista argentino Joaquín Lavado Quino, cuando pregunta por qué se preocupan tanto por el desarrollo de la inteligencia artificial cuando en realidad lo que debía preocupar es el retroceso de la inteligencia natural. Guiados por el sentido martiano de la apelación de que hombres recogerá quien siembre escuelas, es necesario establecer que hay desafíos importantes que se presentan hoy en los procesos universitarios. El proceso de formación profesional, de investigación e innovación científica y tecnológica y de extensión universitaria son terreno fértil para el empleo de los recursos de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en el proceso de formación profesional, donde los estilos de aprendizaje y la personalización de su empleo en las instancias de formación de los profesionales, los tipos de clase y su dinámica y la evaluación y la ética de los saberes se constituyen en áreas de conflicto para el empleo de la inteligencia artificial. En una primera evaluación, la personalización del aprendizaje en clase trae consigo un extraordinario desafío, porque nuestras matrículas demandan hoy formación a medida y perfiles de competencia escalonados a partir del empleo de caminos y procesos diversificados y adaptables dentro de grados modulares flexibles por área de interés, lo que trae consigo la necesidad de que nuestras clases tengan hoy un impacto directo en la profesión. Una manera de convertir estas clases en impactos formativos de carácter permanente está en el empleo escalonado de las tecnologías de la información y dentro de ello el empleo de la inteligencia artificial generativa con fines docentes generados desde una didáctica particular. Las aulas de este siglo XXI tienen que ser sobre todo espacios de presentación, espacios de interacción, espacios de investigación, espacios de creación,
espacios de intercambio y espacios de desarrollo. Y a esas 6 condiciones le brinda un soporte de extraordinaria validez, significación, rapidez y empleo versátil y profundo de los saberes, la inteligencia artificial, siempre que se acompañe con el empleo de pedagogías activas en la clase, ya que hoy por hoy el empleo de estos recursos demanda metodologías activas que estimulen la participación dinámica del estudiante en su formación y promuevan el compromiso socio-profesional de un estudiante que toma más protagonismo en su formación, de un profesor que ve desplazarse su protagonismo desde el sentido de la educación bancaria a su función como profesor que es facilitador y acompañante de un proceso cada vez más ludificado mediante el empleo de juego de roles y trabajo colaborativo, lo que sin duda alguna inscribe una importante área de desafíos didácticos en el contexto de la clase. Para ello, el empleo de recursos didácticos potenciados por la inteligencia artificial generativa en la clase demandan de materiales y textos gráficos, audiovisuales e interactivos utilizados para facilitar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales. Precisamos hoy de emplear una inteligencia artificial generativa para que transforme la manera en que se desarrollan los materiales didácticos y estos adquieran mayor rapidez y facilidad de uso. Las herramientas de autoría son potenciadas por la inteligencia artificial y se integran en plataformas de aprendizaje que tienden así a aportar transformaciones para que nuestras clases con y desde las tecnologías de la información y las comunicaciones y su interactividad dejen una huella más trascendente. Huella que tiene que estar sustentada en el empleo de las que se denominan 4 reglas de oro en el uso de la inteligencia artificial en el aula, aceptando y siguiendo al pie de la letra los requisitos para el empleo de inteligencia artificial cuando son medios de poco riesgo a cuando son medios de alto riesgo. En este sentido, el rol del educador y cómo puede usarse en los estilos de aprendizaje resulta crucial a la hora de organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje sustentado en clases interactivas que promuevan estilos de aprendizaje y metacognición potenciados con el empleo de la inteligencia artificial generativa. En síntesis, en este proceso de formación de los profesionales desde la enseñanza y el aprendizaje, ¿cuáles son los retos más importantes a enfrentar? Estos 4 retos son: atender la personalización del aprendizaje, ya que la inteligencia artificial generativa puede ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas, para lo que se requiere que los docentes adaptemos sus métodos de enseñanza y evaluemos cómo integrar la inteligencia artificial en el aula. El desarrollo de competencias digitales, ya que los estudiantes deben adquirir habilidades para interactuar con herramientas de la inteligencia artificial generativa, lo que implica una actualización constante del currículum y de la formación docente. La evaluación y la retroalimentación para facilitar una evaluación automatizada, pero con respeto a el entorno ético de su empleo por parte del estudiante y de su valoración por parte del profesor. Y la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje, ya que el empleo de este recurso nos puede ayudar a entender diferentes estilos en que los estudiantes aprenden y obliga a los docentes a estar capacitados para emplear estas herramientas de manera efectiva. Un segundo proceso sustantivo de la educación superior que se ve hoy compulsado a perfeccionarse dada la influencia de la inteligencia artificial generativa es el proceso de investigación científica e innovación tecnológica, que representa una necesidad de desarrollo para las universidades. En este sentido, la integración disciplinaria y el acceso a los datos, las metodologías avanzadas y el manejo de la ética de la investigación y sus sesgos son áreas de interés a tomar en cuenta. Los principales desafíos en la generación de investigación, desarrollo e innovación
parten justamente de este último elemento, la ética y el sesgo en la inteligencia artificial. Los investigadores debemos ser conscientes de los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial generativa y su impacto en los resultados de la investigación, lo que requiere de un enfoque crítico sustentado en la ética de su aplicación. La colaboración interdisciplinaria requiere la integración de la inteligencia artificial generativa en la investigación cuando a menudo es necesaria la colaboración entre diferentes disciplinas, lo que sucede al ser un desafío organizativo y cultural dentro de las universidades. El acceso a datos depende de grandes volúmenes de datos para generar resultados desde la inteligencia artificial generativa, lo que plantea desafíos relacionados con la privacidad, la propiedad intelectual y el acceso equitativo a los datos necesarios para la investigación. Y la formación en metodologías avanzadas es un aspecto en el cual los investigadores deben formarse en nuevas metodologías que incorporan la inteligencia artificial generativa, lo que puede requerir tiempo y recursos adicionales. Hay una colección importante de bases de datos para la búsqueda de la literatura científica que se convierte, por supuesto, en repositorios de consulta obligada a la hora de elaborar y facturar productos desde la inteligencia artificial generativa. Los mejores buscadores académicos deben ser empleados tomando en cuenta las recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial. Desde luego, tomando en consideración la necesidad de elaborar mega prompt estructurados que sirvan como una herramienta de búsqueda efectiva para establecer en claves de inteligencia artificial las formas en que solicitamos la información y valoramos el resultado de la construcción obtenida desde el empleo de las herramientas de la inteligencia artificial generativa, lo que va desde las revisiones de la literatura científica hasta la manera en que se facturan componentes, relaciones y cualidades que emergen de los resultados obtenidos con inteligencia artificial generativa. Este elemento conduce a la necesidad de tomar en cuenta la alfabetización digital y en los riesgos que tiene la inteligencia artificial generativa tanto en las clases como en la investigación. La alfabetización digital es la capacidad de comprender, utilizar y crear información responsable y efectiva. Los principales riesgos incluyen la privacidad y los sesgos y alucinaciones, ya que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la inteligencia artificial generativa no solo exige competencias básicas, técnicas y sociales necesarias para gestionarlas y aplicarlas, sino también habilidades esenciales de pensamiento y sentido crítico. Ello implica la necesidad urgente de preparar a los jóvenes para actuar en un mundo cada vez más influido por la inteligencia artificial y capacitar al estudiantado para la comprensión de los aspectos éticos, sociales y técnicos de esta tecnología. Vale entonces la advertencia de Richard Feynman de nunca confundir educación con inteligencia, ya que podemos incluso exhibir con legítimo orgullo un título doctoral y seguir teniendo limitaciones en nuestros mecanismos de búsqueda intelectual con la rapidez, inmediatez y sentido de selección urgente que requiere la inteligencia artificial. El proceso de extensión universitaria que corresponde al mandato de la Universidad Nueva en un mundo nuevo es también un área de procesos en el cual la inteligencia artificial generativa puede coadyuvar a la inclusión social y su impacto transformador, a la transferencia de saberes y a la dimensión social del desarrollo. Los principales desafíos que se nos presentan en la relación universidad-sociedad van en el orden de la transferencia de conocimientos, porque la inteligencia artificial generativa
puede facilitar la transferencia de conocimientos entre la universidad y la sociedad, pero también plantea desafíos sobre cómo comunicar efectivamente estos conocimientos a diferentes públicos. El problema de la inclusión social implica que la implementación de soluciones basadas en la IAG debe considerar el acceso equitativo a las tecnologías y su impacto en comunidades vulnerables. La evaluación del impacto social implica la necesidad de medir el impacto social de las iniciativas de extensión universitaria que se utilizan, ya que la inteligencia artificial generativa puede ser un medio complejo y requerir de nuevas métricas y enfoque para la evaluación del impacto. Y la colaboración con el sector productivo, que implica las alianzas entre las universidades, empresas, instituciones estatales, gubernamentales para el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial generativa, pueden generar tensiones sobre el control del conocimiento y los objetivos de la investigación. La respuesta a esta gama de desafíos que enfrentamos hoy ante la insoslayable necesidad de emplear los recursos de la inteligencia artificial generativa están en el orden de superar el cuestionamiento ontológico y relacional a la estructura tradicional de la universidad desde una revisión crítica de nuestra forma de emplear el paradigma de la inteligencia artificial. Esto, sin duda alguna, lo lograremos reforzando el enfoque pedagógico de cada proceso como una necesidad epistémica que vincula integralmente el conocimiento científico con la sociedad desde el quehacer de la universidad contemporánea. Vale para esto el recurso del chequeo de los objetivos del desarrollo sostenible y su relación con la necesidad del empleo de la inteligencia artificial generativa para que despleguemos una educación superior comprometida con la sociedad y el medio ambiente desde cada proceso, en los cuales el compromiso social y medioambiental debe proyectarse desde el ámbito curricular para generar habilidades sociales, empatía, inteligencia emocional y respaldarse con acciones políticas que contemplen la sostenibilidad social, lo que sin duda alguna redundaría en procesos de inteligencia artificial generativa enfocados al compromiso social. La clave principal de la acción pedagógica de la inteligencia artificial generativa en la educación superior responde entonces a que formamos en nuestras universidades profesionales para garantizar la dimensión social del desarrollo sostenible desde el denominado triángulo de la sostenibilidad, en el cual el bienestar social, la economía y la ecología forman una tríada interactuante. La inteligencia artificial con sentido pedagógico lleva a reconocer la dimensión social del desarrollo desde componentes como justicia, equidad, impactos sociales, calidad social y receptividad social de los impactos. Su centro es entonces siempre el hombre, sus necesidades, sus derechos y la calidad de vida. Nuestra respuesta tiene que pasar necesariamente por reinventar la educación y convertir hoy por hoy a la inteligencia artificial generativa en un motor crítico de la transformación social. Para esto, nuestros centros de educación superior, convertidos en laboratorios de transformación, deben mantener una relación siempre estrecha, interactuante, fecunda y productiva con la sociedad, que es su escenario nacional y universal para el desarrollo de las transformaciones. Las universidades debemos pasar del intervencionismo a la sistematización en nuestra relación con la sociedad, y la sociedad debe trascender de la demanda por crisis a la norma del empleo del saber universitario. Ello, sin duda alguna, convalida el papel pedagógico de la inteligencia artificial generativa en la universidad en la construcción de un desarrollo humano local con enfoque integrador. Nuestro claustro, como promotor de transformaciones, debe generar en el estudiante
una sensación de ser protagonista activo de esas transformaciones. Nuestro claustro, manejando los recursos del perfeccionamiento curricular, debe lograr en el estudiante una incorporación formativa de su modo de actuación al empleo hoy de la inteligencia artificial generativa como una palanca del desarrollo, en función de reforzar el papel pedagógico del trabajo metodológico en la proyección de la inteligencia con un enfoque formativo integrador. Alianzas, redes, acciones son las maneras concretas de lograr entonces que, si la suerte está echada, requerimos de consolidar el papel de la educación superior como una agencia educativa con un liderazgo inteligente en la transformación social desde el impulso al desarrollo humano sobre la base de procesos de la sociedad del conocimiento que tienen hoy por hoy una clave desafiante en la inteligencia artificial generativa. Sirvan más que como conclusiones, como una provocación intelectual para cerrar esta conferencia las siguientes ideas. La incorporación de la inteligencia artificial generativa en los procesos universitarios presenta tanto oportunidades como desafíos. Para abordar estos desafíos, es fundamental que las universidades desarrollen estrategias claras que incluyan la formación continua para docentes y estudiantes, enfoques éticos en la investigación y colaboración efectiva con la sociedad. Ello permitirá maximizar el papel transformador de la inteligencia artificial generativa mientras se mitigan sus riesgos y, pensando en Cuba con Martí, siempre con Martí, reconocer que la libertad y la inteligencia son la natural atmósfera del hombre. Y ahí va el camino por el cual la ciencia verdadera conduce a la equidad humana. Culminamos nuestra conferencia revalidando el papel que corresponde a los profesores en la universidad contemporánea como agentes de inteligencia natural capaces de emplear los recursos de la tecnología para fomentar una inteligencia artificial generativa que convalide el papel del hombre como sujeto viviente de máximo esplendor en el mundo natural, social y eterno. Muchas gracias por su atención y los invitamos a interactuar en nuestro salón con sus ponencias e intervenciones en nuestro simposio. En nombre de la Universidad de Granma, bienvenidos todos a nuestro evento.